Buenas tardes. Mañana elecciones. Este es el eje en torno al cual gira la actualidad española de esta hora. Es el momento de la reflexión en esta jornada puente entre la efervescencia electoral que concluía anoche y nuestra cita con las urnas de mañana, día 28. Cerca de 27 millones de españoles podrán mañana ejercitar su derecho al voto en clara muestra de democracia en libertad. De las urnas saldrán, pues, los representantes del pueblo español para los próximos 4 años. Serán las urnas también, y como consecuencia, las que determinen el partido o coalición que ejercerá el poder en ese mismo periodo, es decir, hasta 1986. Dada la trascendencia de la jornada, el rey de España recibe hoy a los principales líderes políticos en el Palacio de la Zarzuela. Acudirán esta tarde los máximos representantes de Unión de Centro Democrático, Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista de España, Alianza Popular, Centro Democrático y Social, Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión. La máxima atención, pues, está centrada en la jornada de mañana, un día que será inhábil a efectos docentes. La medida afecta a todos los centros docentes públicos y privados de cualquier nivel y modalidad de enseñanza en todo el territorio nacional. Hay que tener en cuenta que un gran número de centros, colegios e institutos serán sede de colegios electorales, unos colegios que recogerán las votaciones de forma ininterrumpida desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Todos aquellos trabajadores cuya jornada laboral coincida con el tiempo de apertura de las mesas podrán disponer de hasta 4 horas de permiso retribuido para poder votar en estas elecciones legislativas. En todo caso, al finalizar este telediario, les ofreceremos un suplemento de media hora con una serie de informaciones prácticas para la jornada de mañana. Y un elemento que incide en cierta medida en la participación electoral es el del tiempo meteorológico. Mariano Medina nos va a predecir cuál va a ser el tiempo que va a hacer mañana. Yo creo que va a hacer en la península y en Baleares tiempo bueno, tiempo soleado, alguna niebla matinal en áreas de la península, poco persistente, y en Canarias es donde habrá cielo nuboso, con nubosidad variable, y hasta en algunos lugares dispersos se podrá escapar alguna llovizna, pero muy poca cosa. Las temperaturas en general agradables. En general, pues, el tiempo será seco y soleado. Y un dato curioso: mañana se abrirá la verja de Gibraltar para que los residentes españoles puedan votar. Mientras, como ya apuntábamos ayer, se ha puesto en marcha el Plan Especial de Seguridad de las Elecciones. En esta última fase intervienen más de 130.000 hombres de las Fuerzas de Seguridad del Estado en colaboración con efectivos de las Fuerzas Armadas. Mañana, todos los efectivos estarán en estado de máxima alerta. Las medidas de seguridad del Ministerio del Interior se han concretado ya en una serie de detenciones. Al parecer son 27 los ultraderechistas detenidos en Madrid, Barcelona y Valladolid. A todos ellos se les ha aplicado la ley antiterrorista por su presunta participación en acciones contra la seguridad del Estado. La misma ley se les ha aplicado a 4 personas detenidas en las últimas horas en Álava y Mondragón. El Gobierno, por otra parte, ha puesto en marcha acciones especiales para el periodo político que media entre el día de las elecciones generales y la formación del nuevo Gobierno, que se prevé para mediados del mes de diciembre. La posible evasión de capitales y la seguridad ciudadana son los puntos clave de la vigilancia gubernamental. El Gobierno considera, según fuentes de la Secretaría de Estado para la Información, que la transmisión de poderes que pueda derivarse de la formación de un nuevo Gobierno no tiene por qué plantear problemas en el funcionamiento de la Administración pública. Se han cursado ya instrucciones a la Comisión de Vigilancia de las Infracciones de Control de Cambio para que refuercen sus medidas de control. Asimismo, se han reforzado las medidas de vigilancia en todas las zonas de aduanas. Y vamos a cambiar ya de tema, no sin repetirles antes que al finalizar este telediario tendrán un suplemento especial dedicado a las elecciones legislativas. El nuevo punto de atención continúa centrado en las comunidades de Valencia y Murcia y en la provincia de Albacete, que, como saben, han tenido graves inundaciones. Valencia tiene ahora los últimos datos. Las zonas afectadas por las inundaciones de las que hoy se cumple una semana continúan desenvolviéndose en condiciones muy precarias, pero el tenaz esfuerzo desplegado por los voluntarios, fuerzas militares, protección civil y, en primer lugar, por las propias poblaciones damnificadas, ha puesto a la ribera del Júcar en el camino hacia la plena recuperación. En estos momentos podemos ya afirmar que no queda ningún centro incomunicado telefónicamente en toda la zona.
Esta mañana, y ya en el capítulo de las evaluaciones económicas, el ministro de Industria, Ignacio Bayón, informó en rueda de prensa celebrada en Valencia de que se han visto afectadas por la riada 1.042 industrias que daban empleo a unos 12.000 trabajadores. En dicha rueda, el ministro de Industria informó de que el Banco de Crédito Industrial ha abierto una línea de crédito excepcional al 7% para atender a cuantas solicitudes se presenten de reposición y reconstrucción de industrias. Caso de que un industrial no pudiera hacer frente a los pagos del préstamo concedido, siempre que no haya fraude, las cantidades adeudadas serán con cargo a la Administración. La Asamblea General de Naciones Unidas frustró ayer el intento iraní de plantear la expulsión de Israel de la ONU. El espinoso asunto se resolvió sin tener que votar directamente la propuesta del representante iraní, al que verán en sus pantallas en plena intervención. El grupo árabe, casi el más sorprendido por la iniciativa iraní, optó por reunirse por separado en otra sala, mientras el resto de la Asamblea resolvía que la enmienda iraní no sería sometida a votación. Solo Libia, Argelia, Afganistán, Albania, Cuba, Granada, Nicaragua, Vietnam y el propio Irán estuvieron a favor de seguir el procedimiento. Los países miembros de la Liga Árabe escribieron, no obstante, una carta al secretario general de la ONU en la que expresaron sus reservas sobre la renovación de su acreditación a Israel, país que, como decían en el texto, ha violado flagrante y persistentemente los principios del derecho internacional y la Carta de la ONU. Los 1.200 marines norteamericanos que dentro de la fuerza multinacional se encuentran actualmente en el Líbano van a ser sustituidos próximamente por soldados norteamericanos destinados en la actualidad en otros lugares del Mediterráneo. La noticia, dada a conocer ayer por un portavoz del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, indica que la estancia de los marines en el Líbano puede ser mucho más larga de lo que se preveía en un principio. Aun cuando la administración Reagan ha afirmado multitud de veces que la permanencia de sus tropas, iniciada el pasado 29 de septiembre, sería muy limitada, el presidente libanés, Amin Gemayel, ha pedido la ampliación de la misión de las fuerzas multinacionales y el aumento de sus efectivos. En plena campaña electoral norteamericana ha surgido una agria polémica entre la administración de Ronald Reagan y la Iglesia Católica de los Estados Unidos. Los obispos católicos han preparado una carta pastoral sobre la actitud de la Iglesia frente a las armas nucleares y en ella califican de inmoral la estrategia nuclear en general y en particular ciertos aspectos de la política americana en la materia. Las filtraciones que del contenido del texto se han producido han provocado la inmediata reacción de los medios oficiales norteamericanos, concretamente del secretario de Defensa Caspar Weinberger. Los obispos estiman que los católicos no pueden moralmente participar en el empleo deliberado de armas atómicas contra poblaciones civiles, ni siquiera en el caso de tener que responder a un ataque, y además se pronuncian por una congelación del armamento nuclear. Los asesinatos y las desapariciones cuya responsabilidad es atribuible a gobiernos constituyen las más importantes preocupaciones de Amnistía Internacional, una organización que acaba de hacer público su informe anual sobre el estado de los derechos humanos. En 320 páginas, el informe presenta de forma detallada el estado de estos derechos humanos en 1981, situación que les resumimos brevemente a continuación. En Europa, Asia, África, América y Oceanía se siguen violando los derechos del hombre. En algunos de estos continentes ha surgido una nueva forma de asesinato, los desaparecidos. Tras el hallazgo de un cementerio con 400 cadáveres de desaparecidos, la prensa argentina anunciaba ayer mismo el próximo descubrimiento de otros cementerios clandestinos. Amnistía Internacional se hace eco en su informe del caso argentino, pero añade que el problema de los desaparecidos con claras responsabilidades gubernamentales no se circunscribe a ese país. Amnistía denuncia asesinatos masivos en El Salvador, Chile, Guatemala y Honduras. En Asia destacan los 2.600 ejecutados en Irán en 1981. En África, la organización denuncia los encarcelamientos políticos y las violaciones de los derechos humanos bajo todo tipo de sistemas, especialmente en Uganda y Sudáfrica.
y en Europa los abusos producidos bajo la ley marcial en Polonia, la represión en Turquía, la continuación de la campaña antidisidencia en la Unión Soviética y el aumento de los riesgos de malos tratos en las comisarías de España, Alemania Federal, Irlanda y Gran Bretaña como consecuencia de la aplicación de leyes antiterroristas. En su apartado dedicado a España, Amnistía Internacional denuncia durante 1981 malos tratos a detenidos y recortes en la libertad de expresión. La cuarta parte de la humanidad es ya ciudadana de la República Popular China. Según los datos del último censo elaborado por la Oficina Nacional de Estadísticas de Pekín, la población de China ha alcanzado los 1.008.175.288 habitantes. Esto sin contar, tal y como especifican los expertos chinos, con la población de Taiwán y Hong Kong y Macao, cuya soberanía se reclama desde el continente. Los habitantes de China han aumentado en los últimos 18 años a un ritmo de 17 millones por año, es decir, con una tasa de crecimiento del 2,1% anual. El deseo de las autoridades chinas sería no sobrepasar el cabo de los 1.200 millones de habitantes en el año 2000, para lo cual se mantiene el plan de control de natalidad establecido hace 3 años. El censo ha sido obtenido sin ningún tipo de mecanización, por métodos completamente artesanales, pero sus resultados serán analizados por ordenadores, parte de los cuales han sido facilitados por las Naciones Unidas. La compañía bananera Standard Fruit ha decidido retirarse de Nicaragua, país en el que administraba la recogida y comercialización de los plátanos desde hace años. La decisión, llevada a cabo sin previo aviso, ha congregado las críticas del gobierno sandinista, que la ha calificado de insólita, inusual e ilegal. Las consecuencias económicas y políticas pueden ser muy graves. Con su retirada, la Standard Fruit provocará unas pérdidas semanales de 40 millones de pesetas y deja sin empleo a 3.500 trabajadores, así como numeroso personal técnico y administrativo. La vendimia francesa ha concluido. Un total de 80.000 temporeros españoles han participado en unos trabajos que van a significar unos ingresos de 5.000 millones de pesetas en divisas. Nuestro corresponsal, Juan Carlos Azcue, ha realizado una visita en relación con este tema a los campos del sur y del oeste de Francia. 62.000 vendimiadores españoles han acudido a la vendimia francesa este año, una cifra estable comparada a los años anteriores, pero muy inferior a los 88.000 del año 1972. La localidad francesa de Carrián, de 800 habitantes, situada en la Provenza, es un ejemplo de este trabajo. ¿De qué pueblo son ustedes? De Villanueva del Rosario. ¿Y vienen todos los años, parece ser, aquí a Francia, a la vendimia? Todos no. Pero algunas personas sí. Sí. Algunas personas sí vienen todos los años, otras personas no. Por cuestión de cualquier cosa, ¿no? Unos por la mili, otros por... ¿Cuánto tiempo están aquí normalmente, de media? Unos 30 días, 29, 30, 28. ¿Y se puede saber cómo está pagado, por ejemplo, la vendimia? ¿Qué puede ganar de media al día? ¿Al día? Sí. 2.500, 2.700, por ahí. Depende del cambio, Sí. claro. Luego, ¿qué hacen con lo ahorran para invertir en su pueblo y a trabajar allí, hacer reparaciones? Sí, bueno, porque como esto es temporal, pues entonces pues se tiene que venir uno porque como allí no tiene, entonces tiene que guardarlo para cuando lo necesite, ¿no? Tenemos vendimiadores españoles desde hace 15 años porque en Francia se ha ido despoblando la población rural y a la vuelta al campo aquí es muy difícil, esa es la razón principal. Francisco González Navas es el capataz de esta cuadrilla de Villanueva del Rosario. Vienen ustedes hace ya bastantes años. ¿Cómo vienen ustedes? ¿A través de un organismo oficial o directamente? Venimos por medio de contrato. Sí, por medio de contrato venimos nosotros. ¿Pero a través del Instituto Nacional de Migración? Sí, señor, sí. ¿Y con este señor que trabajan ustedes aquí, con el señor Roche, le conocen ya hace años? Sí, ¿no? Bueno, le conozco ya desde el año 71. ¿Prefieren después de trabajar aquí van a algún otro lado o ya regresan ustedes? Nosotros regresamos aquí. Cuando ya terminamos aquí la vendimia, un año. ¿Les ha afectado a usted, sabe que aquí hay un bloqueo de los precios y de los salarios, ¿les ha afectado a usted en los jornales Nunca. este año? No, nosotros vamos bien siempre aquí. Van bien en este caso.
Este equipo que viene de la provincia de Málaga lo conozco desde hace 12 años. Vienen todos a casa. Antes eran los padres y ahora son los hijos. Son todos del mismo pueblo. El contrato de los vendimiadores se hace a través del Instituto Español de Migración y de su homólogo francés. El viaje de ida es gratuito para los vendimiadores y en el de regreso tienen un 35% de descuento en Francia y un 25% en España. El bloqueo de salarios en Francia no ha influido en la remuneración de los vendimiadores. Los salarios de los vendimiadores no han sido afectados. El tema agrícola no está comprendido en el bloqueo. Yo pienso que es debido a la fluctuación de las cosechas. ¿Cómo se llama usted? Joana Álvarez. ¿Y de qué pueblo son? De Cobija. ¿Y la vida aquí les resulta muy diferente a la del pueblo? ¿Aquí trabajan bastantes horas? ¿Es muy duro o es un trabajo llevadero? Normal. ¿Viene con toda la familia o deja una parte allí en el pueblo? Con toda la familia. 500 tripulantes de 42 pesqueros gallegos siguen afectados por el conflicto que ha suscitado la actual ley de vedas. 42 pesqueros de arrastre litoral con base en la localidad coruñesa de Santa Eugenia de Ribeira cumplen hoy 20 días de amarre tras la entrada en vigor de la Orden Ministerial de Zonas de Veda. Esta postura, que ya ha ocasionado pérdidas cifradas entre los 200 y los 250 millones de pesetas, afecta directamente a los 500 tripulantes de estas embarcaciones e indirectamente a numerosos asentadores, transportistas, rederos, vendedores y a la vida comercial en general de esta importante villa pesquera. Según los armadores de arrastre de este puerto, la entrada en vigor de este decreto el día 1 de este mes, por el que se prohíbe faenar en fondos inferiores a 200 metros y durante un periodo de 6 meses en las zonas comprendidas entre Cabo Prior e Islas y Sargas, zona B, y entre los cabos Corrubedo y Silleiro, zona D, les ha dejado sin zonas en las que pescar. En Valencia se ha producido hoy una nueva muestra de la confianza que el crédito internacional otorga a nuestro país. Se trata de un crédito por valor de 50 millones de dólares, más de 5.500 millones de pesetas, sin aval ninguno y a 6 años. Participan en esta operación el Banc Árabe et International, Banc d'Investissement, Banco Árabe Español, Arab Banking Company y el London and Continental Bankers. Una parte de estos recursos se utilizará en la ejecución de las obras del tramo de autopista que de Valencia a Alicante abarca desde Jerez a Ondara, y con el que quedará finalizada la autopista del Mediterráneo. La empresa Aumar es concesionaria de las autopistas de peaje Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante. A la firma de esta operación crediticia asistieron el director general de Aumar, el subdirector del Banco Central y representantes de bancos internacionales. Las pequeñas y medianas empresas tienen un marco de acción más definido tras el Congreso Internacional que acaba de concluir en Torremolinos. Conviene aquí también decir que las pequeñas y medianas empresas, es decir, las empresas de menos de 500 trabajadores, suponen el 90% del empresariado español y el 80% del empleo total procede precisamente de este sector. Tras este Congreso se realizó la siguiente información. El Estatuto de Torremolinos, entiéndase Estatuto de la Pequeña y Mediana Empresa, constituye el logro más importante de este primer Congreso Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa que se ha celebrado en Torremolinos. Representantes de más de 50 países de todo el mundo, en total unos 600, durante 4 días de trabajo han analizado detenidamente los problemas de las pymes y han intentado delimitar su futuro. Un futuro sin duda muy importante que ahora precisa remacharse con hechos concretos. El pequeño empresario arriesga todo su patrimonio y esto no puede seguir así. Habrá que establecer unos sistemas de responsabilidad limitada del pequeño empresario para que no todo su patrimonio quede afectado a su negocio. Hablaría también de un tema que se ha tratado aquí y que curiosamente todos los países están de acuerdo. La necesidad de crear una unidad administrativa, algo en el gobierno que sirva de relación entre la administración y los pequeños negocios para que puedan tener un contacto más directo y además aglutinar todas las relaciones con la administración, que hoy en día son muy dispersas y el pequeño empresario no sabe cuando tiene que resolver un problema dónde se pueda dirigir, ni hay tampoco una conjunción de esfuerzos para ayudarle. Esa entidad dentro de los gobiernos yo creo que es muy interesante. En la bolsa, clima de expectación en todos los corros, con el mercado escaso y balance final con diferencias muy cortas. Madrid baja tan solo 1 centésima, Barcelona 23, pero Bilbao sube 24 y Valencia 9. Es un balance en todo caso equilibrado después de una sesión irregular, con más movimiento en eléctricas en Bilbao y avances más destacados en las acciones industriales, siderometalúrgicas y químicas. Al cierre, el ambiente aparecía dominado por el acontecimiento electoral de mañana.
Y todo está ultimado para la visita que el Papa Juan Pablo II realizará a España a partir del próximo domingo. En el siguiente reportaje que les vamos a ofrecer podemos contemplar algunos de los medios y lugares que van a conformar la estancia pontificia. Este avión DC-8 de las Fuerzas Aéreas Españolas, que normalmente utiliza Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, es el que servirá como medio de transporte al Papa Juan Pablo II para sus desplazamientos a varias ciudades de España. El aparato está dotado de ciertas comodidades, como un salón comedor capaz para 8 personas y 2 pequeños dormitorios que no pueden considerarse precisamente lujosos. Por lo que respecta a las comunicaciones, el Papa dispondrá de un servicio de telex a bordo del aparato. Sin embargo, y para los viajes cortos, el pontífice utilizará alguno de los helicópteros Puma del 402 Escuadrón del Ejército del Aire, normalmente destinados al traslado de personalidades. Para los recorridos muy cortos, el Papa viajará en un coche especial dotado de varios sistemas de seguridad, entre ellos el blindaje, cuyo diseño corresponde a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. A solo 4 días de la visita de Su Santidad Juan Pablo II, le preguntamos a uno de los miembros del equipo coordinador de esta visita qué medidas se han tomado para que los actos que se van a desarrollar en Madrid y en otras capitales se desarrollen normalmente. Por parte de la oficina que coordina los esfuerzos de la Comisión Diocesana que prepara la visita de Su Santidad a Madrid, todos nuestros esfuerzos han ido encaminados a reforzar, a apoyar y a colaborar con las medidas que los cuerpos de seguridad del Estado han previsto para el buen desarrollo de estos actos masivos en Madrid. Se han movilizado gran cantidad de voluntarios de todos los tipos, gente que colaborará en el servicio de orden, médicos profesionales, ATS, de manera que casi yo me atrevería a decir que uno de los primeros frutos de la visita de Su Santidad a España se está produciendo ya en concreto en el apiñamiento que en torno a la figura del Papa está teniendo y se está produciendo en toda la Iglesia de Madrid. Concretamente aquí en Madrid, digamos que por término medio, a los 4 actos masivos, a las 3 celebraciones eucarísticas y al encuentro con los jóvenes, ¿qué asistencia de personas se calcula? Pues es muy variada. El acto masivo que consistirá en la misa que Su Santidad celebre para las familias cristianas en el Paseo de la Castellana en la tarde del día 2, se está prevista una asistencia masiva en torno que puede llegar incluso a rondar el 1.000.000 de personas. Las otras 2 celebraciones eucarísticas, una en la parroquia de San Bartolomé, en la barriada de Orcasitas, en la tarde, a primeras horas de la tarde del día 3, está prevista una asistencia de unas 50.000 personas que se verá incrementada, por supuesto, con todas las personas que a lo largo del recorrido que Su Santidad tiene antes y después del acto le saludarán. En la otra celebración eucarística, que tendrá lugar el día 2 por la mañana, a muy primera hora en el cementerio de la Almudena, la asistencia que se calcula también gira en torno a las 50.000 personas. El acto de los jóvenes, que se celebrará en el Estadio Santiago Bernabéu el día 3 por la noche a primeras horas de la noche, a las 6:30 está prevista el comienzo. La asistencia dentro del estadio se calculará en torno a las 120.000 personas, pero prevemos la asistencia de muchos más jóvenes que podrán tener y podrán disfrutar de la presencia de Su Santidad en el recorrido que el Papa haga por las inmediaciones del estadio antes y después del acto. En suma, la visita del Papa, ¿cuántos meses de trabajo está suponiendo para este equipo de coordinación? Pues bastantes. Con los retrasos que ha sufrido, en concreto este trabajo de movilización de voluntarios y de coordinación de esfuerzos de personas civiles en apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado y todo el servicio de orden, llevamos trabajando desde el pasado mes de abril, incluso en algunos aspectos antes. Aquí, concretamente, donde estamos en la Anunciatura, se espera que descanse Su Santidad durante casi todos los días de su estancia en España. No solamente lo esperamos, sino que además lo deseamos todos, para que su estancia entre nosotros sea para él un gozo y para nosotros mucho más. Muchas gracias. Nada. En la fotografía del satélite Meteosat, que corresponde a las 11 de la mañana, pueden ustedes observar cómo roza por Galicia ese frente frío que ayer veíamos en el Atlántico, pero que se está deshaciendo, va a penetrar poco hacia el interior y mañana seguramente habrá desaparecido del todo. Esas otras manchas blancas que se ven en la cuenca del Duero y en la primera mitad del Ebro corresponden más a nieblas que a otra cosa. En lo que sí se ve es abundancia de nubosidad en Canarias. El mapa del tiempo previsto para mañana nos da otra vez
vez fuera del dominio de ningún frente. El centro de las altas presiones, el anticiclón, estará muy hacia el interior de Europa, pero nos cogerá a la península y a Baleares en su borde suroccidental dentro de su radio de acción. Las Canarias se quedarán fuera. En consecuencia, el pronóstico es de buen tiempo para casi todas partes. Buen tiempo con ambiente templado, únicamente con algún banco de niebla matinal muy disperso, principalmente por puntos del tercio norte de la península y en áreas de Castilla-La Mancha. En Canarias tendrán intervalos nubosos en la parte norte de las islas, alguna precipitación débil en puntos dispersos. Esta noche, a partir de las 8:30 y transmitido en directo por esta primera cadena, partido de fútbol España e Islandia, valedero para la Eurocopa de Naciones. De la última hora del equipo español nos pasa a informar Alfonso Azuara, que charló con Miguel Muñoz. Miguel Muñoz, sentado ya en el banquillo de los sustos, en el partido que esta noche se disputa a partir de las 8:30. Miguel Muñoz, ¿qué alineación va a presentar el equipo español? Sí, la anunciada, van a jugar Arconada, Juan José, Bonet, Álvarez, Camacho, Señor, Roberto, Gordillo, Pedraza, Santillana y Marcos. ¿Es lo mejor que hay? Bueno, hay que tener en cuenta que tengo 4 hombres de los que había llamado inicialmente de medio campo que no han podido tenerlos conmigo por lesiones. Víctor, sobre todo, aunque está sí, aquí. Víctor últimamente, luego tenía Gallego también, tenía Quique y Zubillaga, que eran 4 hombres que no he podido contar con ellos. Pero en fin, tengo confianza plena en estos chicos que van a jugar, creo que tienen calidad, tienen ilusión y nos pueden dar una gran satisfacción a todos. Miguel Muñoz, después de tantos años en el banquillo, ¿sigue siendo esto silla eléctrica o no? No, que va. No, sí, no, bueno, sí, silla eléctrica no tanto, no llega a eso, pero en fin, es de una gran responsabilidad porque nunca se sabe, se levanta el telón y no sabemos lo que va a pasar nunca. Esta noche, cuando salten aquí a este rectángulo los jugadores, tú desde aquí, ¿qué vas a ir? ¿Acostumbras a gritarles? ¿Vas a gritar o no? Sí, bueno, gritarles, más que nada animarles o situarles si pierden la posición, o en fin, si retienen la pelota, intentar que la suelten, en fin, cosas de ese tipo que a veces no te oyen, pero que no hay más remedio que hacerlo. Pues el que sí tuvo que gritar hasta quedarse afónico, o por lo menos pasarlo muy mal, fue ayer el entrenador del Real Zaragoza, Leo Benhacker, cuando vio cómo su equipo quedaba apeado de la competición del Rey en su propio campo al perder con el Logroñés. El resultado final: Zaragoza 0, Logroñés 1. Van a ver ustedes el único gol del encuentro. El riojano Chechu lo va a conseguir de esta manera en el minuto 45. Como el Zaragoza había vencido en el partido de ida por 1-2, la eliminatoria estaba igualada. Se tuvo que recurrir a los lanzamientos desde el punto de penalti que dieron el pase definitivo a la siguiente ronda del Logroñés, equipo que milita en el grupo primero de la Segunda División B. La alegría de jugadores y aficionados era por consiguiente lógica. El atletismo, deporte amateur por excelencia, está dejando de serlo hace ya unos años. Nos llega ahora una noticia por la que, según el New York Times, dice que los atletas Alberto Salazar y Greg Wade percibirán respectivamente 2 millones y 1.600.000 pesetas por su victoria el pasado domingo en la Maratón de Nueva York. La denuncia, que tiene origen anónimo, podría llevar a la Federación Internacional de Atletismo a suspender las licencias de atletas amateur a los vencedores neoyorquinos, aunque lo más probable es que la IAF vuelva a hacer una vez más oídos sordos. Y volvemos al tema que de manera destacada centra hoy nuestra sección, las elecciones legislativas de mañana jueves. Dentro de poco más de 17 horas, cerca de 27 millones de españoles podremos ejercitar libremente nuestro derecho al voto. Se trata de elegir a nuestros legítimos representantes, a aquellos que durante 4 años marcarán nuestra vida política. Lo importante ahora, en esta jornada de reflexión, es responder a cualquier tipo de dudas. ¿Cómo votar y para qué? Son 2 de las preguntas que encontrarán respuesta en el siguiente suplemento. Con él nos despedimos hasta mañana en una jornada que será de exaltación de nuestras libertades democráticas. Hasta mañana entonces, muy buenas tardes. Aquí, sobre estos paneles, a partir de las 9 de la noche de mañana, comenzarán a salir los resultados de las elecciones generales. Es uno de los tramos finales de un proceso que se inició el pasado mes de agosto, cuando el Gobierno decidió disolver las cámaras y convocar elecciones generales.
Tras una larga y agotadora campaña electoral en la que los principales líderes de los partidos políticos han expuesto a lo largo y ancho de toda la geografía española sus programas y sus propósitos, ahora el pueblo español va a decidir libremente, a través de las urnas, cuáles son los representantes que mejor pueden servir a sus intereses. No hay que dudar, por tanto, de la importancia de estas elecciones. El poder votar, más que un deber, es un derecho, o más que un derecho, es un deber. Tenemos que sentirnos todos obligados a votar para dar nuestra opinión y así en lo sucesivo poder darla democráticamente y en paz. ¿Qué va a votarse mañana? Pues en síntesis se votan unas nuevas Cortes Generales, representantes del pueblo español, y que están integradas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Cortes Generales que, entre otras funciones, ejercen una potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución española. Más de 8.000 españoles de toda clase y condición aspiran a ocupar uno de los 558 escaños de las dos cámaras legislativas, 350 del Congreso y 208 del Senado. Más de 8.000 españoles que representan a las más diversas opciones políticas y que acuden a los comicios de mañana encuadrados en cerca de 1.400 candidaturas, exactamente en 1.395. De ellas, 803 son para el Congreso y 592 para el Senado. Individualmente los candidatos se reparten así: 6.600 figuran en las listas electorales de la Cámara Baja y 1.400 de la Alta. Veamos ahora cuáles son las provincias con mayor número de listas. Para el Congreso las primeras son Barcelona y Tarragona, con 21, seguidas de Valencia con 20. En sentido contrario, Cuenca y Melilla ocupan los últimos lugares con tan solo 9 cada una. Para el Senado es Las Palmas con 26, la provincia española con mayor número de candidaturas, seguida de Baleares con 19. Cuenca, La Rioja y Melilla son las que presentan un menor número de listas, a la Cámara Alta, 7 cada una, seguidas muy de cerca por Melilla, que acude con 6 ofertas electorales. Vamos a hacer ahora una breve comparación de las cifras electorales de este 28O en relación con los comicios de 1979. A primera vista se observa un aumento en las listas presentadas al Congreso y un mantenimiento en las del Senado. Efectivamente, 46 listas más, 46 candidaturas más se presentan este año al Congreso. En 1979 fueron 752 y en 1982 803. Por contra, el número de candidaturas presentadas en toda España al Senado no ofrece prácticamente variación alguna. En las pasadas elecciones fueron 595 y en las presentes 592. Hemos recordado las cifras. Recordemos ahora el trabajo que globalmente van a tener en las dos cámaras quienes obtengan su acta de diputado o senador. Con las elecciones generales, las que mañana van a celebrarse, el pueblo español decide al mismo tiempo, primero, a quienes desea conferir la representación de la soberanía nacional del que es el titular exclusivo. Segundo, a quienes otorga la altísima función de producir las normas generales, las leyes que han de regular los múltiples aspectos políticos, sociales y económicos de nuestra comunidad nacional. Y tercero, a quienes confiere, de acuerdo con la esencia del régimen parlamentario, la misión de constituir un gobierno para que rija los asuntos públicos, tanto del orden interno como los internacionales. No estamos, hay que recordarlo, en ningún proceso constituyente. La operación que mañana va a efectuar el pueblo español y los efectos y consecuencias previsibles de la misma están ya enmarcados en nuestra Constitución de 1978. Sea cual fuere el resultado electoral, ni la representación nacional que se confiera, ni la composición del Parlamento que se elija, ni la actuación del gobierno que se derive de ese Parlamento, pueden provocar efectos y circunstancias distintas a las que el pueblo español ya explicitó desear al aprobar en referéndum nuestro texto constitucional. Un sistema democrático contiene principios específicos y contiene también instituciones y estructuras
congruentes o consecuentes con dichos principios. Pero la democracia, además de principios y de instituciones o estructuras, tiene un profundo contenido ético. Yo diría que la esencia del contenido ético de la democracia es la de hacer a los hombres que la componen máximos responsables de sus destinos personales y de los destinos de la comunidad en que conviven. El hombre lo es tanto más hombre, mientras más se responsabiliza de su propia existencia y de la existencia del pueblo a que pertenece. Porque la democracia es el sistema político que más responsabiliza al hombre de su vida y de la vida colectiva, es por lo que la democracia tiene un valor ético superior a todo otro sistema político. En cuanto al voto, me parece que es, no sé, un deber de todos los españoles, es necesario, es una obligación y además es un derecho, o sea, todos los españoles tenemos derecho a votar. Yo creo que es necesario para el bien de España, para el bien de nuestro país y para el bien de todos. Yo desde luego pienso votar, creo que tú debes de hacer lo mismo, vota. Un total de 31.403 secciones electorales, albergadas en edificios que como este cumplen habitualmente las funciones de Colegio Nacional o Ayuntamiento, estarán mañana dispuestas a partir de las 9 de la mañana para que los 27 millones de españoles con derecho a voto podamos ejercer este derecho. Una vez dentro del correspondiente colegio electoral, el elector encontrará todo dispuesto para votar: papeletas, cabinas, candidaturas, urnas. Sin embargo, muchos se preguntarán quiénes son los que están detrás de las mesas, cómo han sido elegidos y cuáles son sus funciones. Las personas que están detrás de la mesa son electores elegidos por sorteo público que ya se ha efectuado, fue anunciado previamente. Son elegidos de dos grupos de electores. Unos, los que tienen unos estudios mínimos de un graduado o bien el de bachiller. De ese grupo se eligen en todas las secciones y por sorteo. Luego, los adjuntos se eligen entre personas que sepan leer y escribir. Mañana van a votar, salvo los que ya lo han hecho por correo, los españoles, hombres y mujeres mayores de edad, incluidos en el censo. El censo, en consiguiente, no tiene una manipulación por parte de nadie. Puede tener unos errores que pueden ser imputables a la administración, pero errores que también pueden ser imputables, y en muchas ocasiones lo son, a los ciudadanos. Los ciudadanos que han desatendido en ocasiones la necesidad de inscribirse en el padrón municipal de habitantes, o los ciudadanos que no han hecho uso de su derecho, también de su deber, de haber pasado por las oficinas municipales a verificar su inscripción, a comprobar la exactitud de los datos con los que figuraban en el padrón municipal de habitantes. Para la mayoría de los españoles, los que ya lo hicieron en 1977 y 1979, no es algo nuevo votar un parlamento, pero sí para aquellos que han cumplido los 18 años desde las últimas elecciones generales hasta este momento. Este grupo de personas, incluidas ya en el censo, tienen en consecuencia que emitir su voto y para ellos mañana representa una nueva responsabilidad ciudadana. Me llamo Cristina Marsillac, tengo 19 años y soy actriz. Estas elecciones generales significan para mí, como para otros de mi edad, la primera oportunidad de ejercer nuestro derecho al voto como ciudadanos responsables en un Estado democrático. Como todavía no he tenido la ocasión de realizar ese acto casi erótico, ¿no?, de penetrar una papeleta en la rendija de una urna cerrada, no sé qué sensación obtendré. Ahora bien, si eso se puede comparar a esas pequeñas cosas de la vida en que una vez que se empieza ya no se puede dejar, espero y deseo poder seguir votando hasta que mis fuerzas se acaben. ¿Por qué no votar por el mero placer? Luego lo que cada cual escoja es cosa suya, ¿no? En la vida siempre hay que elegir, y este es el momento de las elecciones generales en España. En estas elecciones todos sabemos que votar, más que un deber, más que una obligación, es un derecho que podemos ejercer libremente. Este derecho se pierde si uno se abstiene, si uno no vota. Votar significa participar en el futuro que uno desea, significa el derecho a ser representado en el Parlamento. Votar es esencial para
conseguir lo que uno pretende. Si uno ahora no vota, no va a poder quejarse mañana. Estoy convencido de que todos, en este momento, necesitamos el voto de todos. El acto de emitir el voto es fácil cuando se conoce y no ofrece demasiadas dificultades cuando se ejercita por primera vez, siempre que se tengan unos conocimientos mínimos del mismo.